Hola, mi nombre es Cristóbal Miralles y soy investigador del Grupo Rogle de la Universitat Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a aprender cómo realizar correctamente una toma de tiempos. Primeramente, como objetivo tenemos que justificar la necesidad del estudio de tiempos y revisar su procedimiento básico. Clarificaremos cómo se realiza correctamente esta toma de tiempos, qué factores hay que tener en cuenta y describiremos la forma tradicional de anotar los tiempos y valoraciones en la hoja de cronometraje. Los contenidos, después de esta revisión que he comentado, irán por comentar una fórmula concreta que nos puede dar idea del número correcto de ciclos a cronometrar, aunque veremos cómo en la teoría son unos y en la práctica suele hacerse de otro modo. Y después, mediante un ejemplo de cronometraje, veremos esta forma tradicional de tomar los tiempos y valoraciones, cómo se realiza. Bien, el cronometraje es una técnica de medición empleada para registrar tiempos de operación en un ciclo de trabajo, cuando el trabajo es cíclico. El objetivo es pues averiguar el tiempo estándar requerido para efectuar cierto trabajo siguiendo una norma de ejecución preestablecida. Las etapas clásicas del estudio de tiempo son estas que vemos aquí y nos vamos a centrar en exponer cómo, una vez desglosado el ciclo de trabajo en elementos, se mide efectivamente, se toman los tiempos siguiendo esos sucesivos elementos de trabajo que hemos definido, a la vez que se define el ritmo de trabajo del operario. Esta sería una ficha de elementos donde definiremos ahí estos elementos que hemos dicho y los pondremos en un formulario que puede ir en un tablero de observaciones como este de arriba, que ya viene con cronómetro integrado, o en ocasiones habrá un tablero donde el cronómetro irá en la mano que lo sostiene, a la vez que vamos tomando notas. Así, esta es la forma tradicional, pero también es verdad que ya están proliferando hace un tiempo softwares en formato de PDA, de tablet, de portátil, que permiten ya ir tomando tiempos sobre el propio software, con lo cual se evita la necesidad de tener que después pasar a ordenador los datos a mano, ¿verdad? Bien, esta sería una hoja de cronometraje típica donde pondríamos arriba los elementos y se iría avanzando según los ciclos. La cuestión es, ¿cuántos ciclos se deben tener en cuenta en cada cronometraje? Bueno, esta sería la fórmula teóricamente correcta, donde, bueno, básicamente cuanto más variable sea la muestra, más ciclos se necesitan. Cuanto más estable, con muchos menos ciclos, se terminaría. ¿Cómo hay que tomar este número de ciclos a cronometrar? Normalmente distribuyéndolas en sesiones, en tandas de cronometraje suficientemente grandes. Ejemplo, se han efectuado 5 observaciones de un elemento que han dado valor pues, 7 segundos, 6, 7, 7, 6. Con un 5% de error y un nivel de confianza del 95,5%, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que, siguiendo esa pauta, harían falta 11 ciclos a cronometrar. De manera que aún faltarían algunos. Entonces, en teoría, ¿cómo se debe proceder? Pues se irán tomando muestras, en la n se irá calculando dinámicamente, de manera que pararemos el cronometraje cuando la n real, el número de ciclos real, coincide con el número de ciclos teóricos. Ahí es cuando ya se consigue este error con esa confianza. En la práctica se intenta llegar al número de ciclos de trabajo más representativo y diverso posible, en tandas repartidas entre distintos operarios, distintos turnos, distintas circunstancias, antes y después de comer, por la mañana, por la noche, etc. Con el objetivo de obtener ese tiempo estándar representativo. Los consejos prácticos para empezar una tanda de cronometraje sería que si hay un método nuevo, que el operario se haya familiarizado con él, que el especialista no se coloque exactamente enfrente ni tampoco demasiado encima, nunca desde una posición oculta, siempre habiendo compartido previamente con los operarios y con los jefes de equipo cuáles son los objetivos del estudio e incluso la frecuencia con que se les va a molestar, entre comillas, con estas tandas de cronometraje. Normalmente de pie, nunca sentado o en la medida de lo posible. Cuando se detecte nerviosismo en el operario se suspenderá la medición. Para evitar situaciones desagradables hay que actuar con naturalidad y con empatía, como hemos comentado, compartiendo los objetivos del estudio con los operarios, intentando escoger siempre aquel que es más representativo de la media y que trabaja a un ritmo más o menos normal de actividad.
Antes de comenzar a medir la tanda ya concreta, es conveniente, digamos, que asegurarse de que el operario sabe que se le va a cronometrar y en qué condiciones, y es conveniente también que el jefe de equipo, en la medida de lo posible, no estuviera presente durante el cronometraje, para asegurar su objetividad. Bien, esto sería un formulario típico de toma de tiempos, donde lo hemos acortado solo a 2 elementos de trabajo, solo para ver cómo funcionaría esto. Digamos que en principio esta sería la forma de empezar, pondríamos el nombre de los elementos 1 y 2 ahí y empezaríamos. Es decir, la posición inicial sería esta de aquí, es decir, estaríamos en posición y al darle el primer clic empezaría a correr el tiempo. Al darle el segundo clic, aquí apuntaríamos lo que hemos tenido, en este caso en milésimas de minuto. Y a su vez, la valoración correspondiente. En este caso, si hemos observado un ritmo 100, pues estaría bien. El siguiente, podríamos, ciclo 1, elemento 2, iríamos tomando cada vez que se da un punto de corte el tiempo y la valoración estimada durante ese tiempo, hasta que puede que suceda algo, es decir, estamos en medio de una tanda y viene un supervisor a hablar con el operario. En esos casos no pasa nada, es decir, simplemente se deja correr el cronómetro hasta que el operario retoma su actividad y realiza la acción de tocar destornillador, tocar pieza, lo que fuere que habíamos definido como punto de corte, punto final del elemento 2. En ese momento clicamos y apuntamos lo que hemos visto. Por ejemplo, en este caso, que sería 1127 milésimas de minuto, anormalmente largo, pero no pasa nada. Sería hablando con supervisor A. Seguimos realizando hasta que el cronometraje, hasta que en el ciclo 4, elemento 1, aparece otro elemento acíclico. El elemento B, que es aprovisionándose de material. El operario se le han acabado los materiales, va por una caja nueva, se la pone, no pasa nada, seguimos tomando tiempo y así sucesivamente. Hasta que puede que el elemento A o B se repitan. Por ejemplo, el B, esta vez dentro del ciclo 7, pero en el elemento 2, se le vuelve a acabar el material, va por esta caja y en el ciclo 10, elemento 1, vuelve el supervisor a venir a hablar con el operario, pues lo registramos. Luego estos tiempos acíclicos serán tratados aparte. En definitiva, lo que tendríamos sería una hoja completa como esta, donde se habrán dado las cosas como vemos más o menos esquemáticamente en esta figura, es decir, 1, 2, 1, 2, donde ciertos elementos tendrán que eliminarse para el cálculo de los tiempos básicos de los elementos cíclicos, y los elementos acíclicos se calcularán por diferencia aparte. Cada tiempo se multiplicará por su valoración, dando un tiempo normalizado, y finalmente el tiempo básico del 1 y 2, y por diferencia los elementos acíclicos. Con esto sería un poco la base de cálculo para el tiempo estándar, que requeriría aún que suplementásemos las contingencias y la fatiga y necesidades personales correspondientes. En resumen, hemos contextualizado cómo se realiza una toma de tiempos, concretamente definiendo los ciclos de cronometrar exactos, aunque en la práctica se procede ciertamente de otro modo. Hemos visto dinámicamente cómo se da esa toma de tiempos y hemos acabado con una serie de consejos. Muchas gracias por la atención.